Hola a todas, todos, todes. Yo soy Ángel Candia. No saben lo contento que estoy por muchas razones. Primero, porque otra vez tengo el privilegio de formar parte de Love for All. Es su cuarta edición, gente. Qué rápido pasa el tiempo, pero estoy muy contento porque de tener este privilegio. Love for All ha sido un espacio que ha abierto conversación, ha puesto temas sobre la mesa de una manera bien padre, bien linda y sobre todo de una forma bien constructiva. Y pues para no quedarnos atrás, este año, la verdad es que a la hora de que estábamos curando los contenidos, dije, gente, tengo que traer un tema a la mesa, es un tema controversial, es un tema difícil de abordar, pero es así de difícil y así de controversial, es ultra necesario. Tenemos que hablar de esto. Vamos a hablar, gente, hoy de homofobia y religión. Y en todo caso, plantear la pregunta de si es posible reconciliar a la comunidad LGBT con el discurso y la construcción de la religión. Para esto, déjenme les cuento que traigo a un invitado que tuve la suerte y el privilegio de conocer hace algunos meses ya, y que ahí sí, como diría, me lo puso Dios en el camino, ya lo conocí y ahora al pobre no lo suelto, gente. Lo traigo para todas partes y quiero hablar todo el tiempo con él. Sin más presentación, quiero que conozcan, por favor, a Fray Julián Cruzalta. Ahorita dejo que se presente. Viene a hablarnos desde un lugar de mucho, me parece, porque así lo conocí, de mucha empatía, de mucho cariño, de mucho amor a ustedes, personas de la comunidad LGBT y también papá, mamá, que nos puedes estar escuchando. Julián, qué gusto, qué placer tenerte por acá. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Bien, muy bien. Gusto en encontrarnos, en dialogar. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias de verdad por acceder a venir a este espacio. Te van a escuchar muchísimas personas, sí de la comunidad LGBT, pero también papás, mamás, tías, tíos, gente a la que normalmente no le llegamos a través de otras plataformas, por lo cual se acentúa pues la importancia de tu presencia hoy aquí. Cuéntale un poquito a la gente quién eres, Julián, qué haces por acá, pues, ¿quién eres? ¿Quién es Julián Cruzal? Yo hace más de 30 años soy profesor de teología católica. Soy católico romano, profesor de teología. Hace 38 años me dedico a la defensa de los derechos humanos de varias poblaciones vulnerables. Trabajo mucho derechos de las mujeres, derechos sexuales y derechos reproductivos. Y soy profesor de ética y de bioética desde hace varios años. Actualmente soy profesor de la Comunidad Teológica de México y asesor de múltiples organizaciones en toda América Latina y el Caribe. Viajo mucho, por la pandemia estoy quietecito hace más de un año, pero mi vida en los últimos casi 30 años ha sido viajar por toda América Latina, compartir, por eso me alegra siempre que me invitan a compartir con argumentos. Y soy profesor en la Ciudad de México, he formado muchos sacerdotes, religiosas, pastores, pastoras de muchas iglesias. Excelente, Julián. Bueno, pues como pueden ver, gente, Julián trae todas las credenciales para hablar de este tema y pues enfrente tiene una persona que francamente, justamente por muchas cuestiones religiosas dentro de su propia familia, pues no la pasó tan bien. Y por lo tanto, confieso, Julián, se lo platiqué en su momento, se los confieso a ustedes, a quienes nos ven y nos escuchan, pues me ha costado trabajo reconciliarme con este tema, con la religión en la que crecí. Y sin embargo, creo que no solo me ha llegado a mí en mi vida particular el momento de hacer ese esfuerzo, sino creo que he encontrado en gran parte por mi plática y las pláticas que he tenido con Julián, herramientas y la posibilidad de hacerlo. Así que vamos a entrarle, Julián. Van a haber preguntas ahí medio duras, vamos con todo respeto, pero vamos a tratar de que este diálogo sea lo más constructivo y que le ayude a la gente que nos ve y nos escucha. Cuéntame un poquito, ¿qué pasa que de repente algo que es tan humano, tan característico de quienes somos, como lo es nuestra sexualidad, encuentra una suerte de pleito o enemistad con esta institución o esta forma de ponernos de acuerdo
para tener una conexión con quienes creemos que hay alguien que nos creó. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito dónde está el pleito, por qué hay un pleito, ¿qué pasó? Cuando uno habla del mundo religioso es amplísimo. Recordémonos que pues las religiones es religarnos con eso infinito, religar el finito con el infinito, lo terrestre con lo cósmico. Las religiones son cósmicas. Cuando el ser humano en las cavernas, allá por el 60,000 antes de Cristo, empieza a reflexionar quién es él, dónde está parado, qué es el universo, empieza a hacer reflexión en esta caverna, pues la religión es lo que hoy conocemos como religiones, que son estas reflexiones que van unidas a un lenguaje simbólico, al símbolo. En ese momento también empieza el arte. La religión va muy de la mano con el arte. Hay tres experiencias que se llaman suprarracionales, no irracionales, no son locuras, pero van más allá de la razón racional. Una es la experiencia estética. Cuando uno ves un atardecer, una música que quedas arrobado, sales de sí. Esa es una experiencia suprarracional. El enamoramiento, cuando alguien se enamora de otra persona, de la vida, sale de sí y no hay razón humana que le diga que esa persona no le conviene. Ya después que sale de la esfera del enamoramiento hará un análisis y dirá que tonto o tonta fui, pero el momento que está en la experiencia, imposible. Por eso es una experiencia suprarracional que te saca. Y la otra es la experiencia mística, lo religioso llevar a esta experiencia personal. Ojalá siempre las religiones terminaran en experiencias místicas, porque la experiencia mística es una experiencia personal. A veces las religiones se quedan en este constructo humano cultural, son constructos humanos. La experiencia va más allá del humano, la experiencia mística, pero no toda la gente religiosa termina en una experiencia mística, por desgracia. Es como la gente que habla del amor y jamás ha tenido una experiencia de enamoramiento. Pasa lo mismo con la gente a veces muy religiosa que no ha tenido una experiencia trascendental de la religión. Entonces empiezan a nacer religiones muy ligadas a la tierra, a la danza, al cosmos, a la vegetación, por esos años. Y nacen con las mujeres, porque los hombres se van de cacería, están muchos días fuera de la cueva con otros hombres, y las que se quedan a cuidar el fuego y a dar alimento a sus crías son las mujeres. Entonces nacen muy femeninas las religiones con la danza, la fiesta, la tierra. Las deidades masculinas aparecerán sobre el 7,000 antes de Cristo. Aquí estamos sobre el 50, 60,000 antes de Cristo. Entonces, hay mucho tipo de religión. Siempre nos ha acompañado, porque este fenómeno se da dentro de la especie humana, las experiencias suprarracionales. Cómo lo construimos, cómo lo dialogamos, cómo lo comprendemos, es otro el proceso que se ha dado a lo largo de la historia. Entonces, cuando hablamos de mundo religioso, es muy amplio y muy antiguo. Religiones siempre va a haber mientras exista la especie humana, para tratar de explicarse estas experiencias profundísimas. Y entonces, como el arte, pero tienen una metodología muy antigua, son conocimientos. El arte es conocimiento. Claro que no son conocimientos con método científico. 500 años de método científico es poco en la historia del conocimiento humano. Aquí estamos hablando de conocimientos ancestrales. ¿Qué hago con estas experiencias suprarracionales? Entonces, ha habido muchas clases de religiones. Cuando aparece el judaísmo, aparece en pueblos semíticos en el desierto. Su interpretación es muy interesante de esta realidad. Es una deidad guerrera, es un dios guerrero, pero tiene un espíritu femenino, el dios bíblico, porque incluso empieza a usar imágenes muy viejas. El dios bíblico tiene muchos nombres, pero hay nombres que no se pueden nombrar, es el innombrable. Entonces, más que nombres, son descripciones de aspectos de la divinidad lo que vamos encontrando. No es un nombre propio, porque nombrar a alguien es poseerlo y el ser humano no puede poseer a su divinidad. Entonces, cuando tú nombras a alguien, tú eres dueño de ese alguien en estas culturas semíticas. Entonces, no puedes ser dueño de la divinidad. Entonces, por eso tiene muchos nombres, porque son descripciones de quién es tu Dios, no es su nombre. Y es muy interesante,
uno de los nombres antiquísimos es Shaddai, el Shaddai. Pero Shaddai en su lengua bíblica es femenino y es repetitivo, o sea, es 2 veces. Quiere decir montaña, montecito, pero también quiere decir seno. Entonces es la de 2 senos, es la madre divina. Es un Dios guerrero, pero tiene 2 pechos, o sea, es mujer. Un nombre antiquísimo es la Ruach. La Ruach es lo que traducimos al castellano como el Espíritu Santo. En la Biblia no dice él, es femenino, es la Espíritu de Dios. La parte creadora que hizo los universos, eso se llama la Ruach divina. Y es femenina. Dios parió universos, eso no es un acto masculino. Entonces vamos viendo que no es ni hombre ni mujer la divinidad bíblica, es todo. Pero no le da vergüenza ser mujer y comportarse y tener nombres femeninos, descripciones femeninas. Shaddai, la de 2 senos, la de 2 pechos, la Ruach, el espíritu. Y cuando se cae el primer templo de Jerusalén, no el segundo, lo que hay en Jerusalén ahora es el muro de los lamentos, es del segundo templo, lo que quedó del año 70 después de Cristo. No, aquí hablamos antes de Cristo, ya hubo una destrucción de un primer templo. El pueblo sufre porque ahí habita su divinidad, entonces no lo pueden nombrar, ya no tiene casa, no hay templo. Entonces en la teología antigua judía surge la mirada de decir, pero ahí existe el templo del corazón y de ahí no se ha ido la divinidad, entonces le dan otro nombre también femenino, la Shejinah, la que habita. Donde habita en tu templo de tu corazón y donde vaya el pueblo de Israel, la que habita va con ellos, no está en una casa física. Entonces es muy interesante cómo esta religión juega con la divinidad, es masculino, pero también es femenino. Por eso cuando bautizan a Jesús, dice el texto bíblico del Nuevo Testamento, ya no el mundo judío solo, sino el cristianismo, que se abrieron los cielos, bajó una paloma y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo muy amado. Para nosotros la paloma, pues es el signo del Espíritu Santo. Pero en los mundos antiguos la paloma es el símbolo de las deidades femeninas, no masculinas. O sea, es la Ruach, que es femenino, la Espíritu de Dios. Ahí está una paloma. Y luego en mundo patriarcal, un padre jamás dice en público, este es mi hijo muy amado. Eso es muy femenino, en mundo patriarcal. O sea, es paloma, es la diosa madre. Y luego lo que dice es la mamá la que habló ahí, no es el papá, no es Dios Padre. Y cualquier cristiano usted le pregunta y va a decir, es Dios Padre el que habló, porque no comprende el símbolo de la paloma como deidad femenina y la voz, porque hoy no es tan raro que un padre diga es mi hijo amado, pero en el mundo patriarcal es rarísimo que un hombre lo declare en público que su hijo es muy amado. Es la madre. Entonces es muy interesante cómo entonces venimos a parar a un cristianismo tan patriarcal, tan masculino, tan machista. Esto es a lo largo de la historia, del proceso histórico. No viene del mundo judío solamente. El mundo judío es más abierto con esta ambigüedad sexual, porque entiende que la divinidad no es hombre, no es ser humano. Entonces no es papá ni mamá, es todo. No es arriba, no es abajo, no tiene figura humana. El cristianismo, que se le empiezan en los primeros siglos a meter otras corrientes de pensamiento, muchos cristianos de los primeros 300 años, antes de ser cristiano, no eran judíos, eran de otras fe religiosas dualistas, donde hay 2 principios, un Dios bueno que crea las almas y unos dioses malos que crean los cuerpos. Eso no es judío, no está en la Biblia. En la Biblia el Dios bíblico crea almas y cuerpos, y el cuerpo es un regalo, y la sexualidad es divina, y tener hijos es un regalo. Pero hay otras religiones donde el cuerpo es una cárcel que aprisiona tu alma. Entonces hay que hacer grandes ayunos, grandes golpes, y eso se le mete muy pronto al cristianismo. Esas ideas, que es algo malo. Sexualidad tiene que ver con cuerpo. Entonces le tiene pavor a la sexualidad. Mi cuerpo me estorba para ser buen ser humano.
Y en la Biblia no, no puedes ser buen ser humano sin tu cuerpo. Tu cuerpo es vehículo para la santidad. Tu cuerpo es lo más sagrado que posees. Tu sexualidad es divina, es sagrada. Es la manera de llegar a ser santo tu cuerpo. Y en otras vertientes es lo que te impide ser santo tu cuerpo. Por eso hay que darle crán lo más pronto, con ayunos, con penitencias, con golpes. Eso se le cuela al cristianismo, no del mundo bíblico o judío, de otras corrientes, el gnosticismo, todos los dualismos que venía, por ejemplo, la religión de Persia, el zoroastrismo, era dualista. Allá nacieron los querubines, los ángeles, los arcángeles en esa religión. Y los demonios. Así como había ángeles buenos, había ángeles malos. El pueblo judío estuvo exiliado en Babilonia. Y cuando regresan de su exilio, traen todas estas mitologías que van a incorporar la angelología, el paraíso. Incluso la palabra paraíso no es lengua semítica, es la lengua de Persia, son mitos persas. Incluso en la Biblia el paraíso está entre el Tigris y el Éufrates. Esos ríos existen el día de hoy, están en Irak. O sea, el mito es de allá. La palabra paraíso no es semítica. Y en el mito persa existía el árbol del bien y el mal, el de la Biblia. O sea, eso es un mito no judío. Sí. Y luego le damos la vertiente cristiana y vendrá a terminar en el pecado de Eva. Y el inocente Adán, pobrecito, lo engañó Eva. Y los dos fueron engañados por alguien más terrible, pero también mujer, la serpiente. Esto es una creación. O sea, las religiones se van amalgamando. Cuando se va una, la que viene no viene en blanco, retoma. Cuando el pueblo de Israel llega a Palestina, ya hay pueblos y hay religión. Y adoran una deidad que es serpiente, Astarte. Y en los templos de Astarte lo que hay es serpientes. Por eso será la mala de la película, para meter la nueva deidad, el dios guerrero. Hay que desplazar a la deidad del lugar. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que es bien complejo el asunto religioso, son múltiples, no es una religión, y aún dentro de las religiones hay muchas vertientes. Claro. El cristianismo es una religión que lleva 2000 años, muy poco en historia de las religiones. Si estamos hablando del 50,000 antes de Cristo, 2000 de cristianismo es poquito. Todavía no se ha desplegado, no ha dado todo. Pero no hay una sola versión cristiana. Hay muchas versiones de esto, muy amplio. Y algunas con mucha dicotomía, mucho pleito entre cuerpo y almas. Obviamente, la única reconciliación es la sexualidad solo es reproductiva. Hacia allá, justo hacia allá quería llegar. Gracias, Julián, porque además este repaso que nos acabas de dar de cómo justamente finalmente somos, y la religión no se salva de esto, somos el resultado de constructos, de ponernos de acuerdo, de qué me sirve, de qué no me sirve, y vamos evolucionando y agarrando poco a poco en función de un montón de cosas, a veces intereses, a veces cosas muy genuinas, muy legítimas, pero vamos construyendo. Y justamente al escucharte, no puedo dejar de pensar de que en efecto esto que nos cuentas de cómo se va consolidando, específicamente hablando de la religión judeocristiana, es que empieza a haber este pleito entre la sexualidad, entendida como la parte corporal, pues, y la reproductividad, ¿no? Es decir, entran en conflicto y dices, el cuerpo se puede usar en tanto sea para reproducirse, y es más, un pasito más allá. Eres buena persona, eres mejor persona en tanto rechaces todo aquello que tiene que ver con tu cuerpo. Y entonces, por supuesto, ahí es donde empiezas a entender cómo ahí hay ya un conflicto y ahorita que te escuchaba de cómo terminan construyéndose estas religiones ya con tintes machistas, etcétera, es que al final lo que pasa es que como cualquier otra institución que creamos los seres humanos, pues va convirtiéndose en lo que somos, ¿no? Y en lo que representamos y en nuestros propios valores, no al revés. Y entonces, pues sí, no nos sorprende que de este conflicto empecemos a rechazar todo lo femenino,
pierda valor, lo masculino cobre valor, se enaltece, y una de las cosas bien interesantes de la masculinidad, entendida no solo cómo se viene construyendo hace mucho tiempo, sino hoy en día, es que una de sus principales características es que rechaza lo femenino. Es decir, eres más masculino, más hombre, en tanto menos mujer seas, ¿no? Y es bien interesante porque entonces aquí, y aquí ahora sí te lo echo, podemos empezar a entender por qué tanto pleito o dónde empieza el conflicto con las personas disidentes de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Cualquier persona que disienta y diga, yo no soy eso, y más bien o me identifico con algo más fem, o simple y sencillamente no entro dentro de esta casilla o encasillamiento, pues representa algo que malo para esta cultura machista o patriarcal que está completa y absolutamente impregnada en la religión. Sí, entonces vemos que hay religiones que son nichos ecológicos donde la gente va a crecer amada, querida, reconciliada con ella y va a entender que la creación es diversa. Es decir, la Ruach divina creó un mundo, un universo diverso. O sea, decir, no hay que decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. El libro de Génesis, el poema bellísimo de la creación, la Ruach crea un mundo diverso, un mundo bello, un mundo muy diverso. Entonces, la gente que no comprende esto, que le vaya a reclamar a su deidad que hizo el mundo diverso. Es decir, la diversidad es creación divina. A la Ruach divina o sea, hay católicos que le quieren enseñar al Espíritu de Dios cómo se hace el mundo, porque lo hizo mal, lo hizo chueco, lo hizo diverso, y ellos le van a enseñar a Dios cómo se hace bien las cosas, porque se equivocó. O sea, le están diciendo en el fondo al Dios creador que se equivocó, que no sabe hacer el mundo. Claro. Es creación divina. Lo que pasa es que hay versiones religiosas donde son estos nichos ecológicos, donde la gente es acogida en su diversidad, y hay religiones patriarcales y quiriarcales, viene de Kyrios. Kyrios es Señor, no basta ser hombre para tener poder. Hay que ser Señor, color de piel, familia, economía. Todo eso forma el quiriarcado. Entonces hay religiones patriarcales donde hay que ser hombre, pero aparte hay que tener otras características, y quiriarcales que se vuelven lugares de muerte y opresión, mortajas de miedo. Hay religiones donde expulsan a la gente, la lastiman, la quieren que niegue quién es. Qué horror, yo huyo de esos lugares. Ahí la divinidad no está, hace siglos que se fue. Entonces vamos a encontrar vertientes en todas las iglesias de las dos tendencias. Lugares ecológicos, nichos ecológicos, para que la gente crezca, y mortajas de miedo donde van a destruir. Y la homofobia trae muerte, muerte y opresión. Mucha gente de la diversidad conoce de lo que estoy hablando, no es un cuento, es una vida de terror donde tienes que negar lo que la divinidad hizo en ti para ser bienvenido y aceptado en la comunidad. Y es muy triste que las iglesias que tenían que ser todas nichos ecológicos de acoger y amar se vuelvan mortajas de miedo. Por eso hoy hay iglesias de todo tipo, y dentro de las iglesias hay corrientes, aún en la iglesia católica, no todo es mortaja de miedo. Claro. Hay muchos, por ejemplo, en México existe una red que se llama Red Arcoíris Católica, de grupos de la diversidad, acompañados por sacerdotes en parroquias, en diócesis. Son más de 10 grupos en el país que forman la Red Arcoíris Católica. No digo del mundo protestante, mormones, judíos que tienen sus propias redes, del mundo católico que desde afuera se ve uniforme, todos son en contra de la diversidad. No, hay lugares que se han vuelto estos nichos ecológicos, donde la gente ha entendido que el texto bíblico no es para oprimir. La gente que sigue en la actitud de recitar 20 pasajes bíblicos para condenar, no ha entendido. La Biblia no la puedes utilizar para condenar, para excluir, para lastimar. Hay un principio hermenéutico de Biblia. Toda interpretación bíblica que es para matar, para destruir, para excluir, estás usando mal el texto. El texto es para incluir, para amar, para perdonar, para compasión, para el amor. Y hay gente que recita pasaje tras pasaje de memoria para condenar.
Sí, te recita Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, Jesús, que era un buen judío, era de cultura, de tradición, de religión judía. No es un tema la diversidad sexual para condenarla que te le quite el sueño. De eso ni habló. Tenía problemas serios de justicia de los que habló, de amor. Claro. Jesús no es un predicador del miedo al cuerpo. No habló de eso. No hay ni un pasaje en contra de la diversidad en el Nuevo Testamento. Son los cristianos, algunos que no entienden, sus propios, o sea, se vale tener miedo a lo diverso, a lo que no entiendo, es humano. Claro. Lo que no se vale que con mis miedos quite derechos a otras personas y amor y lastime. Eso es un delito. Hoy, utilizar las iglesias y los foros públicos de obispos, pastores, de iglesias, para hacer, sí, es que nos están coartando la libertad de expresión. No, Señores. toda libertad no es absoluta, está ponderada por otro derecho, la libertad de los otros. Lo que usted está haciendo, yo soy muy claro en eso, y eso le toca a la Secretaría de Gobernación. Usted está haciendo una apología del delito, linchamientos en una iglesia, públicos en misas por televisión. Eso es un delito. Tenemos una ley contra la discriminación. Es que es mi doctrina, no, la Biblia no dice eso. Es su interpretación homofóbica del texto bíblico, está haciendo decir al texto bíblico lo que el texto no dice. Por esto es interesante. Hoy no es que estén inventando nuevas teologías, porque yo escucho gente que me dice, oiga, ya hasta la Biblia quieren cambiar ahora. Ahora resulta que la Biblia es gay. No, la Biblia es diversa. La creación de Dios siempre ha dicho lo mismo, no es nueva Biblia, es la misma. Nada más, todo texto tiene que ser leído en su contexto. La Biblia ni sabe la palabra homosexualidad, ni sabe todo lo de la sexología actual, no es un libro de sexología. Su contexto bíblico, ni idea tenían de la ciencia de la sexología, de la genética contemporánea. Es otro contexto. Pongo, por ejemplo, el famoso texto de Sodoma, que tanto se usa en la Edad Media, y de ahí salió la palabra sodomita. Hoy los expertos en este texto no habla de homosexualidad ese texto. El gran pecado de Sodoma es la falta de hospitalidad. Israel fue peregrino 40 años en el desierto guiados por Moisés y los acogieron otros pueblos en sus carpas en el desierto, les dieron comida. Entonces, ahí el pecado de Sodoma fue no acoger a los forasteros. Por eso se destruyó Sodoma, por malagradecidos, por haber pervertido su corazón a lo más sagrado que ese pueblo tiene, la hospitalidad. No es asunto, entonces está mal usado el término sodomita. Claro. Sodomita quiere decir alguien de corazón duro, que no comparte su pan, una tortilla, su casa, con los que vienen de fuera. Ahorita se aplicaría a todos los que están en contra de los migrantes centroamericanos. ¡Ay, qué miedo! Nos vienen a robar, que no pasen por nuestro pueblo. Esos son sodomitas. Sodomita, claro. Eso es sodomita. Sin embargo, se utiliza para las diversidades. La Inquisición lo usó mucho en España y en América Latina colonial, en América colonial, decir el delito de sodomía. No, sí existe el delito de sodomía, pero no es no compartir tu pan con el hambriento, con el forastero, tenerle miedo a los diversos. Ese es el delito de sodomía. Es decir, hay muchos ejemplos en este sentido. Gracias, Julián. Mira, desafortunadamente yo me puedo pasar platicando contigo 6 horas y bueno, y me vas a terminar yo creo que odiando más por tanta lata que doy. A ver, tenemos desafortunadamente tiempo limitado. Ahorita voy a tratar de rescatar muchos de los mensajes que nos has dado ahorita. Gente, de verdad, escuchen esta conversación, reescúchenla, porque Julián nos está dando un montonal de información para pensar y para cuestionarnos muchas cosas. Ahora, como estamos un poco sobre tiempo, Julián, trayendo esta línea discursiva, me encanta esta parte del uso que se le puede dar a un libro finalmente, que para muchas personas tiene muchísima importancia y muchísimo valor a través de las ideas, de este planteamiento que haces de decir, si estás usando un texto que en efecto es tan valioso,
tan rico en ideas para condenar y no para liberar, no para amar, no para incluir, te estás equivocando, compadre, te estás equivocando, comadre, pues algo estamos haciendo mal. Ahora, lo cierto, y te lo digo de verdad de corazón, Julián, es que es raro escuchar a alguien que tiene una espiritualidad ligada tan profundamente como tú, por ejemplo, a la iglesia o al catolicismo, hablarme de esta forma y desde este lugar, y de verdad lo digo con toda honestidad y franqueza, con este amor y con este cariño. Para mí, y estoy seguro de que muchas de las personas LGBT que nos están viendo ahorita, este discurso es novedoso, probablemente no nuevo, pero no nos es tan familiar, no nos es cercano. Y te escuchaba, Julián, y me ponía chinito, porque de verdad yo finalmente crecí en esta religión. Y escuchar a alguien que me está diciendo que la diversidad es creación divina, que no estoy enfermo, que no estoy enferma, que muy por el contrario, no solo tengo que aprender primero yo a valorarme y quererme justo como esta creación divina, sino también valorar y querer y celebrar la existencia de las demás personas porque son justamente lo mismo. Es un discurso distinto, Julián, un discurso que agradezco profundamente porque estoy seguro que quienes te están escuchando ahorita no solo les estás haciendo pensar, que muchas veces es más fácil hacer pensar, sino nos estás haciendo sentir, nos estás haciendo conectar con muchas cosas que son muy nuestras y nos trastocan desde el fondo del corazón. Hay dos mensajes que quiero que me ayudes a articular, Julián, si te parece. Por un lado, personas como yo, que de verdad nos ha costado trabajo reconciliarnos, reconciliar mi propia existencia con mi espiritualidad, con la religión en la que crecí. ¿Qué mensaje le podemos dar, Julián, a gente que como yo, híjole, de pronto sentimos que hay algo nuestro que sí nos vibra, que sí sentimos, que sí nos mueve, pero que también traemos algo de dolor, pues se nos ha roto el corazón un poquito cuando hemos recibido otros mensajes, ¿no? Por un lado, ¿qué mensaje le daríamos a estas personas, sobre todo jóvenes que nos pueden estar escuchando? Y segundo mensaje, para no interrumpirte, ¿qué mensajes le doy a papá, a mamá, a figuras de autoridad, a cuidadores y cuidadoras primarias de personas LGBT? También en este sentido de, ojo, la Biblia y las ideas y las creencias tendrían que ser usadas para querer más, ¿no? Sí, es importante, las palabras oprimen, pero también las palabras liberan. Utilizar las palabras que los han oprimido, utilizarlas para liberarse. El mismo texto bíblico, que sea, puede ser leído desde otra mirada. Hay un jesuita muy cercano al Papa Francisco, se llama James Martin, norteamericano, jesuita, escribió un libro hace 2 años que se llama Tender Puentes. Dice, la Iglesia Católica le tiene miedo a las diversidades y las diversidades han sido tan lastimadas que no quieren nada con la Iglesia Católica. Entonces hay que tender los puentes, dice, de los dos lados, de la institución hacia la diversidad y de la diversidad al catolicismo, porque han sido tan lastimados que ya no quieren nada con la Iglesia. Entonces, es decir, la tarea que nos toca a la gente de Iglesia es tender puentes. Es decir, de ida de los dos lados hay que hacer puentes, escucharnos, porque sí, la gente que se ha ido de la iglesia lastimada de iglesia no quiere saber nada ni de religión y no se da cuenta que se está perdiendo algo maravilloso de sí mismo. La espiritualidad que es más profunda que la religión. La espiritualidad es la vida. Te fuiste de alguna iglesia, pero no te fuiste de la vida. Entonces no te pierdes esa riqueza de mirar la vida como sagrada. Tu propia vida, la de las diversidades, la del universo es sagrada, no solo la tierra. Hay que mirar amplio, cósmicamente. Los textos religiosos son cósmicos. La poesía, es decir, yo mando a leer cuando preparo gente para ser teólogos o sacerdotes, es leer mucha poesía, porque te prepara a entender el texto bíblico. La poesía es sagrada, es lo más sagrado que hay. Es decir, por eso cuando la Biblia es poesía, la gente se me queda viendo. Es decir, el mayor piropo a un texto es decirle es poesía. Va más allá que ser teólogo, ser poeta, eso ya es palabras mayores. Es decir,
El mensaje es decir, son presencia de Dios bíblicamente. Yo hace años le oí decir al obispo de Saltillo, el obispo emérito, un dominico, Fray Raúl Vera, a una misa con papás y mamás de la diversidad sexual, sus hijos son el mayor regalo que Dios les ha dado en la vida. Si no hubieran tenido esa hija lesbiana, ese hijo homosexual, no hubieran buscado. Y el día de hoy están aquí porque sus hijos les han obligado a buscar respuestas a sus preguntas que se hicieron. Denle gracias a Dios. Los mejores regalos dentro de todos sus hijos son estos, decía. Y ahí estaban con sus papás y mamás, las lesbianas y homosexuales. Son regalo, entiéndanlo así. Son un regalo que nos estamos perdiendo todos como comunidad. Y que se tiene que asumir, la diversidad tiene que entender que son regalo divino. Si el otro no te mira así, es su problema de él. Pero tú te tienes que presentar de frente. Todos y todas somos presencia de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Antes de las orientaciones sexuales y de todo el mundo diverso, ninguna orientación, ninguna práctica sexual te quita el ser hijo o hija de Dios, el ser sagrado, en tener la vida divina en ti. O sea, el problema viene que en las religiones nos hemos vuelto en el chisme, hemos juzgado camas. Claro. Y o sea, decir con quién te acuestas. O sea, decir, la religión tiene que ir más en serio. Eso es chisme, eso no es religión, eso Eso es es chisme, chisme. Julián. Es Totalmente. decir, Sí, sí, sí. tienes que abrir, la religión te tiene que abrir, por eso digo, las palabras oprimen, pero también las palabras liberan. Cuando uno toma el texto bíblico y lo miras con profundidad, con espiritualidad, libera a todo mundo, decir. Entonces, Sí. que las mismas diversidades observen su vida con esta cosa suprarracional que yo decía, no irracional. La religión no es locura. Hay religiones de locura también, ¿eh? Los fundamentalismos religiosos son de corre, yo le huyo, porque en nombre de Dios te apedrean y te matan. Es decir, eso ya no es religión, es una enfermedad, fanatismos religiosos. Es decir, invitar a la gente, papás y mamás, decir, la mejor lectura de la Biblia es la que hagan con el corazón. Miren a sus hijos y a sus hijas, son presencia de Dios y abrácenlo y denle gracias a Dios. No hicieron nada mal, saquen eso de su corazón. Que me equivoqué, a todos los eduqué igual porque este me salió homosexual. Es decir, no te hagas esa pregunta, no te salió mal, te salió bien, abraza a tu hijo. Hazle caso a tu corazón te dice que lo quieras a tu hijo, aunque la gente te diga o la lectura bíblica malinterpretada te diga que es una maldición, tu corazón te dice que es una bendición. A esa gente yo les aconsejo, háganle caso a su corazón. La mejor lectura bíblica es la que sale de su corazón. Gracias, 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 Julián. De verdad, no sabes lo conmovido, genuina y auténticamente que estoy, porque te confieso una cosa a ti y aprovecho, pues se la tendré que estar confesando a la gente que nos ve, que el día estamos grabando en lunes, ayer fue el Día del Padre, y le hicimos un regalo muy sencillo a mi papá, a mis hermanas y yo, en el que le contamos pues algunas cosillas, una carta, en forma de carta, le contábamos pues cuál había sido nuestro mejor recuerdo de él, qué habíamos compartido, y en algún momento, Julián, le puse yo que una de las cosas que más admiraba es que yo entendía que mi mera existencia le había puesto retos a él que nunca se había imaginado tener que enfrentar, y que a pesar de eso, hoy estaba, y que quería agradecérselo. Cuando leyó la carta, Julián, y espero esto no estar violando una confidencia de mi papá ahorita, pero bueno, ni modo, se hará pública, me escribió por WhatsApp y me dijo, porque él está en San Luis, yo en México, me escribe y dentro de muchas cosas que me dijo algo que acabas de decir, que decía el obispo en esta misa con papás y mamás de personas de la diversidad sexual, que me dijo, y lo leo, perdón papá, me dice, sin embargo, esta experiencia me ha hecho ser mejor persona, me ha hecho reflexionar tantas cosas que de no hacerlo me hubieran dejado en la mediocridad. Me resuena mucho, Julián, porque es algo que acabo de vivir ayer en la noche, me mueve mucho y me hace mucho sentido. Tenemos un par de minutitos para que antes de que yo lance a conclusiones, me gustaría que me ayudara rápido a articular un mensaje final de tu parte para la gente que nos escucha, por favor.
hay que educar y educarnos en la biodiversidad de todo tipo, biodiversidad sexual, biodiversidad religiosa, biodiversidad cultural, biodiversidad espiritual. Lo sagrado es muy grande para que una sola religión lo abarque todo, la divinidad es infinita, por eso hay infinitud y van a venir más religiones, que no nos dé miedo decir, hay que educarnos y educar hablo de biodiversidad porque es creación divina, en la biodiversidad. Yo creo que es el futuro. Julián, no tienes idea. Ahora sí, yo creo que te voy a visitar. Nos vamos a echar un café, lo que sea. Tengo que agradecerte este espacio, esta oportunidad. Estoy seguro de que estás tocando como yo no sé si seas capaz de verdad de imaginarte la cantidad de corazones que estás tocando en este ejercicio. Me voy con un par de conclusiones, gente, que no quiero dejar de pasar por alto. Primero, me parece que es bien importante retomar lo que decía Julián, de que depende mucho, todo lo que tenemos, plumas, papeles, la Biblia, son instrumentos. El uso que le demos a este instrumento nos define a nosotros, nosotras, no al instrumento. Entonces tenemos que usarlo con amor y por amor, gente. Hay mensajes muy rescatables, casi todo, lo decía Julián, es poesía. Usémosla, pero usémosla como una herramienta para construir, para amar un poquito más, gente. Segundo mensaje, si tú eres una persona LGBT, Julián lo acaba de hacer, pero yo refuerzo su mensaje. El que te hayas alejado a lo mejor de la religión no quiere decir que te hayas alejado de tu propia espiritualidad. Tenemos una vida espiritual, gente. Es nuestra y nadie nos las quita. Usémosla y también intentemos reconectar con aquellas personas, porque las instituciones son eso, están hechas de personas, con aquellas personas como Julián que nos tienden puentes de comunicación, que nos festejan y que celebran nuestra existencia. No tenemos por qué estar peleados, no tenemos por qué estar peleadas, muy por el contrario. Hay discursos que se han adueñado y que son más bien institucionales y hay que combatirlos. Pero hay mucho más gente buena como Julián que nos está diciendo que no estamos enfermas, que no estamos enfermos y que muy por el contrario somos el resultado de algo bien bonito, que es la creación divina. Creas en lo que creas, pero este aspecto divino mío es algo digno y bonito para reconocer. Y finalmente, papá, mamá, quieran con todo el amor del planeta a sus hijos y a sus hijas. Lo dijo Julián. Escucha lo que te dice el corazón. Estoy seguro, segura que ahí sí no te vas a equivocar. En la interpretación de textos, si recibes un consejo, si el médico, si el psicólogo, si el sacerdote te dijo una cosa, muy probablemente te estén diciendo cosas no desde un mal lugar, pero sí a lo mejor de un lugar un poco informado, pero tu corazón no se va a equivocar, te lo prometo. Un te quiero, gente, y con esto termino. Un te quiero salva vidas. A mí me salvó la vida un te quiero, primero de mis amigos y amigas que me abrieron sus puertas para cacharme y después el te quiero de mi papá, de mi mamá y de mis hermanas. Salven vidas con una cosa tan bonita como decir te quiero. Julián, qué agradecido estoy. Gracias, gracias, gracias por este espacio y sigamos construyendo, sigamos hablando, sigamos poniendo puentes de comunicación, que es lo que hoy más que nunca nos hace falta. Gracias, gracias, Julián. Hasta luego. Hasta luego. No se pierdan los demás debates, conversatorios, todo. Está buenísimo Love for All este año, así que a darle con todo. Un abrazo fuerte y feliz mes del orgullo 2021, gente.